Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar a estudiar la unidad número 2 que tiene por nombre Teoría de Conjunto. En esta unidad vamos a analizar todo lo que son las definiciones y las operaciones que se hacen con los conjuntos. Primeramente vamos a comenzar diciendo que en matemática no existe un concepto, una definición para los conjuntos, porque es considerado un concepto primitivo, o sea, no está definido. Lo que se hace es utilizar la definición intuitiva de conjunto. Y podemos decir entonces que un conjunto no es otra cosa que una agrupación o colección bien definida de objetos o cosas donde cada objeto es un elemento o miembro del conjunto y que satisfacen a ciertas propiedades específicas. Vamos a hablar un poquito más de este concepto porque a partir de que entendamos esta definición, entonces entenderemos o comprenderemos mejor lo que vamos a hablar posteriormente. Fíjense lo que dice, un conjunto es una agrupación, es una unión de objetos, de cosas, ¿verdad? Y todos esos objetos van a tener en común alguna característica, alguna propiedad, que esa propiedad es la que nos hace poderlos agrupar. Entonces, cada vez que hablemos de un conjunto, estamos hablando de una agrupación de cosas que pueden ser personas, objetos, animales, lo que sea, y todo eso que metamos dentro del conjunto van a tener eh, una propiedad específica, una propiedad en común, todos esos elementos. Bueno, ahí viene la segunda definición. Elemento. ¿Qué cosa es un elemento? Bueno, decimos que elemento es todo lo que integra un conjunto. O sea, que si estamos hablando de, por ejemplo, el conjunto de los estudiantes de sexto A del Colegio Espíritu Santo, si estoy hablando de ese conjunto, entonces tengo que empezar a decir los nombres de cada uno de los estudiantes de sexto A del Colegio Espíritu Santo. Y eso precisamente es la característica que tienen en común todos los elementos, que son estudiantes de sexto, del paralelo A y del Colegio Espíritu Santo. Entonces, cada uno de los nombres de los integrantes de ese paralelo, de ese curso, pues se les va a llamar elementos del conjunto. Y ojo, no necesariamente tengo que tenerlo repetido o duplicado los elementos. Con que se escriban una vez o se digan una vez es suficiente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de, de cómo se denota, cómo se representan los conjuntos. Vamos a empezar viendo, diciendo que el conjunto se va a denotar, se va a representar, se va a simbolizar por una letra, cualquier letra del alfabeto mayúscula. ¿Está bien? Usted va a nombrar el conjunto con una letra del alfabeto mayúscula. ¿Ok? Y los elementos que formen el conjunto van a estar escritos entre dos llaves y los elementos se van a escribir en letras minúsculas y separado por comas. Por ejemplo, ahí tenemos el conjunto formado por las vocales y lo podemos escribir de esta manera. El conjunto A es igual, abro una llave, escribo las 5 vocales separándolas por comas y cierro con otra llave. Esa es la manera que yo tengo de representar un conjunto.
Ahora, los elementos que forman el conjunto se van a escribir con las mismas letras del alfabeto, pero en minúscula. Y no necesariamente si existiese alguna, alguna repetición, algún elemento repetido, no necesariamente lo tengo que escribir dos veces. Vamos a ver este ejemplo. Miren, el conjunto B. El conjunto B está formado por X, 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 Y, Y, Z. Fíjense ustedes que la X se repite tres veces, ese elemento se repite tres veces y la Y se repite dos veces. Entonces, no necesariamente lo tengo que escribir así. Aunque si lo hago no está mal, no necesito hacerlo. Con que represente el conjunto o el elemento una vez es más que suficiente. Vamos a ver otras cosas, otros conceptos que necesito saber de los conjuntos. Por ejemplo, vamos a ir con este enunciado. Sea X un elemento cualquiera de un conjunto que lo vamos a llamar A. O sea, yo tengo el conjunto A y X va a ser un elemento cualquiera del conjunto. Cuando se dice que un elemento pertenece al conjunto, y ahí vamos a ver la relación de pertenencia. Dice, si es cierto que X es un elemento del conjunto A, se dice que X pertenece a A. X pertenece a A. Y se denota de esta forma. X, la letra epsilon, que quiere decir pertenece a A. La letra E es la letra griega epsilon y esto se lee como X pertenece a. Ahora, si fuera lo contrario, o sea que el elemento no pertenece al conjunto, pues se va a decir de la siguiente manera: X no pertenece a A. Y se va a escribir simbólicamente de esta manera. Noten ustedes que la letra epsilon está tachada. X no pertenece a A. X pertenece a A. Si pertenece, uso la letra epsilon. Si no pertenece, la letra epsilon tachada. Muy bien. Vamos a ver otro concepto importante que necesitamos dominar o conocer. Este concepto en particular no está en la primera parte del libro, pero me gustaría ya empezarlo a tocar para empezar a utilizarlo, porque después, más adelante en la unidad, ya se toca con profundidad en los problemas y bueno, el momento de que estamos viendo los conceptos, está bien que lo conozcamos desde ya, que es el cardinal del conjunto. Fíjense qué quiere decir este concepto. Dice, al número de elementos, o sea, el número de elementos que tiene un conjunto se llama cardinal del conjunto. Lo repito, el número o la cantidad de elementos que tiene un conjunto se llama cardinal del conjunto y se representa de esta manera. N minúscula y entre paréntesis vamos a escribir la letra del conjunto. En este caso se está utilizando la Q para representar el conjunto y se va a poner igual a y se pone la cantidad de elementos que tiene. Miren aquí el ejemplo. Tengo el conjunto A que tiene las letras o está formado por los elementos A, B, C, D y E. Si yo quiero saber su número cardinal o el cardinal del conjunto A, lo que tengo que hacer es n entre paréntesis el conjunto igual a y contar los elementos
que tiene el conjunto, en este caso tiene 5 y ese va a ser el cardinal del conjunto. Fíjense que aquí tienen otro ejemplo. Tienen la X que se repite 3 veces, la Y que se repite 2 veces. No tengo que contar estas repeticiones como elementos porque la X es un solo elemento, que está repetido el elemento, pero es el mismo elemento. Entonces, este conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? Solamente tiene la X, la Y y la Z, o sea, tiene 3 elementos. Por tanto, su cardinal es 3. Muy bien, ahora, la forma de yo poder representar o escribir los conjuntos van a ser la siguiente. Existen dos formas. La primera es esta, que se llama por extensión o forma tabular. Cuando nosotros decimos que un conjunto está escrito por extensión, bueno, pues es muy simple. Cuando nosotros damos una lista de todos los elementos que forman el conjunto. O sea, yo digo que un conjunto está escrito en forma o por extensión, está escrito por extensión, cuando entre las dos llaves pongo todos los elementos que forman el conjunto. Por ejemplo, aquí el conjunto A está formado por las vocales, ¿verdad? Entonces tengo que escribir todas las vocales. A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces cuando yo tengo el conjunto escrito de esta forma, se dice que está escrito en forma por extensión o forma tabular. La otra forma que tenemos de escribir un conjunto es por comprensión o forma constructiva. Cuando se dice que un conjunto está escrito por comprensión, cuando lo que escribimos dentro de las dos llaves es la característica, es la propiedad que es común a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, fíjense que aquí yo tenía el conjunto A escrito en forma o escrito por extensión y eran las vocales. Y si está por extensión, yo tengo que decir todas las vocales A, E, I, O, U. Cuando está escrito así, se dice que es por extensión. Sin embargo, cuando yo lo escribo por comprensión, lo que voy a escribir dentro de las dos llaves es la característica, es la propiedad. ¿Cuál era la propiedad del conjunto A? Es que los elementos son vocales, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a escribir es eso. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace así, se dice X, se pasa este slash que quiere decir X tal que. X es una vocal, o sea, repito, escribo X porque X me sirve para representar cualquier elemento del conjunto. Dibujo o escribo el slash, que quiere decir tal que. X tal que. X es una vocal y a continuación del slash lo que escribo es la característica o la propiedad que es común para todos. Miren, vamos a ver el ejemplo B. Dice X tal que X es un número par menor a 10. Si yo quisiera escribir este conjunto por extensión, entonces yo tendría que escribir todos los números pares menores a 10, que en este caso serían el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Está claro? Por extensión tendría que escribir todos los números pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Pero por comprensión lo que escribo es la propiedad o la característica que es común. Fíjense este otro, dice
el conjunto C dice X tal que X es una letra de la palabra conjuntos. X es una letra de la palabra conjunto. Y si hablamos de letras, entonces yo puedo decir que este conjunto escrito por comprensión, pues, perdón, por extensión, sería C O N J U T S. Noten ustedes que la O está escrita dos veces. Dentro de la palabra conjunto está escrita dos veces. La O dos veces, ¿verdad? La N dos veces. Pero cuando yo escribo el conjunto por extensión, solamente con escribir la O y la N una vez es suficiente. Muy bien. Vamos a ver que los conjuntos yo los puedo representar gráficamente. La forma que yo tengo de representar gráficamente un conjunto es a través de los llamados diagramas de Venn, que no es otra cosa que escribir todos los elementos que forman un conjunto encerrados en una figura que puede ser un cuadrado, un círculo o cualquier otra figura, pero que tiene que estar encerrado. Todos los elementos tienen que estar encerrados, sin importar la forma que tenga el gráfico. Los diagramas son muy importantes que los aprendamos a hacer porque nos permite o se van a volver una herramienta geométrica que no necesariamente yo tengo que hacerle una validez lógica para poder determinar si el razonamiento que estoy utilizando eh, es válido o no es válido. Entonces, saber hacer diagramas de Venn nos van a permitir analizar los razonamientos que hemos utilizado en la unidad de lógica y que hasta ahora hemos utilizado las leyes de la inferencia con los diagramas de Venn, pues esas leyes o esas reglas no las voy a tener que utilizar para analizar la validez de los conjuntos. Entonces, saber emplear los diagramas de Venn se van a volver muy fácil a la hora de hacer las operaciones con los conjuntos y eso es lo que vamos a aprender precisamente en esta unidad. Ahora bien, existen una serie de conjuntos que son llamados conjuntos especiales y que teóricamente es importante que nosotros dominemos, conozcamos y comprendamos. Vamos a comenzar a estudiar el primero de los conjuntos especiales, que es el conjunto vacío. Y como su nombre lo dice, conjunto vacío, quiere decir que este conjunto no tiene elementos. O sea que dentro de las dos llaves no puedo escribir nada, no hay nada, está vacío. Este conjunto también es llamado o se conoce también con el nombre de el conjunto nulo. Y la forma de representarlo es esta que tenemos acá. Tenemos acá el vacío, que es un cero tachado, o las dos llavecitas sin nada escrito en su interior. De cualquiera de las dos formas, usted puede escribir el conjunto vacío. Por ejemplo, ¿cómo se lee el conjunto vacío? Mírenlo acá, aquí tenemos el ejemplo escrito de las dos formas. A igual a vacío o A y las dos flechitas, las dos llavecitas sin nada. Y esto se lee A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo. Da igual cualquiera de las dos formas. Miren ustedes el ejemplo o los ejemplos que tienen aquí. El conjunto A dice, los perros que vuelan. ¿Hay algún perro que vuele? No, por tanto es conjunto vacío.
El conjunto B dice X tal que X es un mes que tiene 53 días. ¿Existe algún mes con 53 días? No, por tanto, B es un conjunto vacío. Aquí tienen otro ejemplo. C es igual a X tal que X al cubo es igual a 8 y X es impar. O sea, aquí me dice que el valor que yo le dé a la X y que yo lo eleve al cubo me tiene que dar 8. Pero me dice, me restringen todavía a que X tiene que ser un número impar. Y sabemos que el único valor que puede tomar la X aquí elevado al cubo para que me dé 8 es 2. Por tanto, 2 no es número impar, es número par. Por tanto, no existe ningún número que yo elevado al cubo me dé 8. Entonces, este conjunto es vacío o nulo. El otro conjunto D es este. Dice, X tal que X es un día de 90 horas. Los días en el planeta Tierra no duran 90 horas, duran 24. Por tanto, este conjunto también es un conjunto vacío o un conjunto nulo. Espero que con estos ejemplos les haya quedado bien claro qué cosa es un conjunto vacío y la forma simbólica de representarlo. Otro conjunto especial que tenemos que conocer y comprender es el conjunto universo. Este conjunto universo se va a representar por la letra U y normalmente el conjunto universo se representa a través de un rectángulo o un cuadrado y es un conjunto referencial que contiene todos los elementos de una situación particular. ¿Está claro? De esta forma se representa, de forma cuadrada o rectangular. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con estos conjuntos. Miren lo que dice acá. Sean los conjuntos. El conjunto A son aves, el conjunto B son peces, el conjunto C son conejos y el conjunto D son monos. Si yo les preguntara a ustedes, estos cuatro conjuntos, las aves, los peces, los conejos y los monos, pertenecen a un universo que son los animales. Por tanto, el conjunto universo, que sería este que les estoy señalando, sería los animales. Y gráficamente, pues, sería representado de esta forma que lo están viendo acá. El cuadrado, que es el universo, y dentro del cuadrado, que son los animales, pues va a estar el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. Esa es la forma de representar y de trabajar con el conjunto universo. Otro conjunto importante que necesitamos dominar y saber y tener muy claro es el conjunto infinito, que como su nombre lo dice, es un conjunto infinito porque yo no voy a poder escribir todos los elementos que forman este conjunto, porque son infinitos. Un ejemplo muy simple, si yo les digo a ustedes, escríbanme por extensión el conjunto de los números reales. Y sabemos que los números reales van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces yo no voy a poder escribir nunca todos los números que forman los números reales, por tanto puedo decir que este es un conjunto infinito. Vamos a ver los ejemplos que tengo acá. Bueno, aquí dice, el conjunto R es igual a X tal que X es menor que 6. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor que va a tomar la X es un número menor que 6. Como no me dice en qué conjunto numérico estamos hablando, pues yo asumo que son los reales y menor que 6 hay infinitos números. Por ejemplo, este otro conjunto S.
X tal que X es un número par. Y los números pares sabemos que empiezan en el 2, pero llegan hasta el infinito. Por tanto, nunca voy a poder escribir todos los elementos de este conjunto. Sin embargo, este otro tipo de conjunto, que es el conjunto finito, sí vamos a poder escribir todos sus elementos, porque va a contar con un número limitado de elementos. Por ejemplo, el conjunto M dice X tal que X es un río de la Tierra. Bueno, yo voy a poder escribir el nombre de todos los ríos del planeta. Son un montón, pero no son infinitos. Entonces yo lo voy a poder escribir. Este otro, por ejemplo, X tal que X es un país de la Tierra. También es un conjunto finito. Otro, por ejemplo, el conjunto formado por las vocales. También es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque las vocales son 5, no hay más. Entonces voy a poder decir todos los elementos que forman el conjunto finito. Ahora bien, vamos a ver el conjunto unitario, que es otro de los conjuntos especiales que debemos saber. Como su nombre lo dice, fíjense que aquí el nombre te dice en qué consisten los conjuntos. Unitario quiere decir que está formado por un solo elemento. Por ejemplo, tienen ahí el ejemplo del conjunto A. Y entre las llaves está señalado el 5. Eso quiere decir que el único elemento que forma el conjunto A es el 5. El ejemplo B dice números pares entre 6 y 10. Bueno, entre 6 y 10 solo hay un número par, que es el 8. El ejemplo C, la capital del Perú. El Perú solo tiene una capital, que es Lima, un elemento. Y dice el conjunto de X tal que 2 por X es igual a 6. Bueno, sabemos que el único número por el que yo puedo multiplicar con 2 y que me dé 6 es 3. 3 por 2, 6. Por tanto, el único elemento que tiene este conjunto es 3. Espero que este conjunto también sea muy fácil de comprender. La tarea de la clase de hoy son las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro de texto de la unidad número 2. Con eso terminamos la clase, las actividades del día de hoy. Para el día miércoles voy a preparar una reunión para poder aclarar cualquier duda que haya surgido de este nuevo tema. Espero que de aquí al miércoles hayan podido observar, ver las actividades y me puedan consultar cualquier duda que puedan tener. Con esto terminamos la actividad de esta semana. No salgan de casa, cuídense. La pandemia está en su pico máximo ahorita, está creciendo. Cuidemos a los adultos mayores de la casa y portémonos bien. Chao chicos, nos vemos el miércoles por la reunión del Zoom.